soy, hoy mi vida te la doy, te la entrego con amor. Tú, mi fuerza y poder, das vida a mi ser. Tú, glorioso Emmanuel, eres mi amigo fiel. Cristo, Cordero vencedor, estás sentado en tu trono de poder, estás reinando con toda autoridad. Tú reinas, Señor, tú reinas, Señor. Cristo, Cordero vencedor, estás sentado en tu trono de poder, estás reinando con toda autoridad. Tú reinas, Señor, tú reinas, Señor. Tú, Dios de la creación, digno de adoración, oh Cordero vencedor. Dios, eres el gran yo soy, hoy mi vida te la doy, te la entrego con amor. Tú, mi fuerza y poder, das vida a mi ser. Tú, glorioso Emmanuel, eres mi amigo fiel. Cristo, Cordero vencedor, estás sentado en tu trono de poder, estás reinando con toda autoridad. Tú reinas, Señor, tú reinas, Señor. Cristo, Cordero vencedor, estás sentado en tu trono de poder, estás reinando con toda autoridad. Tú reinas, Señor, tú reinas, Señor, tú reinas, Señor, tú reinas, Señor, y siempre reinarás. Aún antes de hablar, tu voz podía oír. Has sido tan bueno para mí. Antes de respirar, soplaste tu aliento en mí. Has sido tan bueno para mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo, tu amor se
fui, tu amor luchó por mí. Has sido tan bueno para mí. Cuando indigno fui, pagaste el precio por mí. Has sido tan bueno para mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. No es sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay par que derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay par que derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme a mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Muy buen día, queridos hermanos, que el Señor les bendiga. Bienvenidos a nuestra transmisión de nuestra escuela dominical, la enseñanza bíblica dominical. Bienvenidos todos los hermanos, amigos de la Iglesia Bautista Central de Chiquimula. Un privilegio grande de parte del Señor el poder tener la oportunidad, el poder tener los medios, ¿no? También para poder llevar a cabo y para poder llegar a sus hogares, para poder llegar ahí a la intimidad de su casa, a usted y familia, a usted amigo que nos ve, que nos escucha posiblemente. Gracias por estar pendientes de esta transmisión de la Iglesia Bautista Central de Chiquimula. Y pues queremos llevar palabra del Señor, la cual es relevante, lo hemos dicho siempre, relevante en todo momento, y en estos tiempos que vivimos pues también, ¿sí? Sigue siendo relevante y será siempre relevante hasta el día pues, que el Señor decida en su soberana voluntad que los tiempos en esta tierra pues se terminen. Así que estamos estudiando en nuestra serie, como bien ustedes se recuerdan, Esperanza en tiempo de crisis. Sí, hemos venido analizando algunos pasajes bíblicos. El pastor Eddie pues analizó un salmo muy especial el domingo pasado, y hoy vamos a ver un tema muy bonito también, sí, un tema muy especial, el cual tenemos que decirlo, lo voy a decir, ya cuando ustedes escuchen el tema pues se van a dar cuenta. Es un tema bíblico el cual pareciese ser contradictorio ante la mentalidad humana, ante la forma de ver la vida de un alto porcentaje del mundo en esta tierra. Parece como contradictorio, ¿sí? Pero vamos a aprender conforme a la Escritura de lo importante que es el tema que hoy vamos a aprender. Pero antes de comenzar con nuestro estudio bíblico,
le queremos invitar a ustedes, mi querido hermano, mi querido amigo, que usted pueda compartir esta transmisión. No sabemos a qué persona puede llegar y poder bendecirla a través del tema que hoy vamos a tratar. Que alguien pueda recibir luz en los momentos que está viviendo posiblemente, y la palabra pues puede llevarlo a entender, ¿no?, las circunstancias o la situación que él pueda estar pasando. Así que comparta ahí, mi hermano, comparta, y vamos a orar. Vamos a orar para dar inicio a nuestra enseñanza bíblica de esta mañana. Oramos. Señor, en el nombre de Jesús le damos gracias por su bondad, por su amor, por su infinita misericordia, Señor. Le queremos dar gracias. Le queremos dar gracias porque usted siempre permanece fiel, Señor. Gracias por este tiempo, Señor. Queremos pedirle que usted pueda preparar nuestros corazones para poder exponer, que nos pueda iluminar para poder exponer, y de igual forma usted pueda preparar corazones, Señor, a todos los hermanos, a todos los amigos que están pendientes de esta transmisión, Señor. Muchas gracias, Padre. En sus manos nos encomendamos, entendiendo que sin usted, Señor, sin su respaldo, nada somos. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Como ya bien decíamos, venimos estudiando, hermanos, en nuestra serie Esperanza en tiempos de crisis, cómo la Biblia nos muestra de que el Señor es su fidelidad. Sí, a pesar de las circunstancias, a pesar de los momentos difíciles que vivimos, podemos confiar en el Señor. Y qué importante es la actitud nuestra con relación a cómo afrontar nuestros momentos difíciles. La Biblia nos ayuda a poder entender estas situaciones y estas circunstancias. Y hoy vamos a aprender un punto bien interesante, bien importante, y el cual es fundamental entenderlo, creo yo, hermanos. Es fundamental entenderlo, y vamos a tratar la manera de poder exponerlo. Pero antes de darles el título de la enseñanza de esta mañana, quiero llevarlos, fíjense, a una ilustración muy bonita, la cual tuve la oportunidad esta semana de poder escucharla y poder analizarla, ¿no?, con relación a la enseñanza que trae. Y sabe, me llama la atención cómo las águilas, usted conoce las águilas, ¿no? Las águilas reales, pues una de las aves más prominentes, ¿no?, en todo lo que es el mundo de las aves. Y las águilas tienen una característica bien interesante, bien importante, viera. Las águilas en su momento, cuando empollan y llega el momento de poner los huevos, dice la ciencia, ¿no?, que las águilas van a hacer su nido a un peñasco, ¿sí?, a un peñasco de lo más alto que pueda haber, ¿sí?, para librarse de los depredadores. Mire qué interesante, ¿no? Las águilas llevan van a empollar sus huevos a una parte alta. La gran mayoría son peñascos, ¿no? Vuelvo a repetir, protegiéndose pues de los depredadores que puedan pues acechar contra sus huevitos. Y fíjense, hay una característica muy importante con relación a cómo las águilas diseñan su nido. Cómo las águilas diseñan su nido. Y tuve la oportunidad de aprender de algunas características con relación a ello. Y las águilas comienzan a hacer su nido, pero es bien interesante, fíjense, observar que las águilas tienen esta característica. Su nido, en la parte de fondo, en la parte de base, por decir así, del nido, ¿sí?, colocan espinas. Oiga usted, espinas en una posición alta, ¿sí?, en donde las colocan de base, y luego sobre las espinas colocan una muy buena cantidad de paja, ¿sí?, pero en el fondo hay espinas. Ahora, la pregunta es esta: ¿por qué las águilas hacen eso? Y la verdad, en lo personal, les quiero ser sincero, me sorprendió mucho ver este ejemplo. Entonces, las águilas, al poner esas espinas debajo, ¿sí?, y una buena cantidad de paja encima, o sea, las espinas abajo, la paja encima, ¿sí?, y ahí empollan. Y cabe mencionar, hermanos, fíjense qué interesante, que las águilas, pues, como ustedes podrán entender, ¿no?, los huevos quedan en una muy buena, pues, muy buen confort por la paja, ¿sí? Llega un momento que el huevo revienta y ya los polluelos, ¿no?, están ahí listos. Haga usted de cuenta de tres que puedan haber, ¿no?
Y los polluelos durante una muy buena cantidad de su etapa, ¿sí?, de polluelo, ¿sí?, en una muy buena cantidad de su etapa, están sobre ese confort de paja que el nido tiene. Pero conforme el polluelo, ¿sí?, va creciendo, oiga esto, conforme el polluelo va creciendo, pues va pesando más, por supuesto, y de igual forma, por las garras que tiene en sus patas, ¿no?, van removiendo la paja poco a poco. Oiga, ¿sí? Es interesante observar de que llega un momento en donde el nido ya no es confortable. ¿Por qué? Porque va llegando a la parte de las espinas. Ahora la pregunta es esta: ¿por qué? ¿Por qué las águilas hacen eso? Mire, hay una característica muy importante en cuanto al aguilucho, por decirlo así. El aguilucho tiende a ser algo haragán en las primeras etapas de su vida. Fíjese, y el aguilucho, al sentirse en el confort, mire, en el confort, ¿sí?, se queda allí y no se desarrolla como aguilucho para pasar a ser ya un águila joven y pues crecer en madurez y ser un águila adulta, ¿no? Por ejemplo. Y el águila adulta sabe eso y por eso diseña así el nido. Ahora, mire qué interesante. Al llegar a la etapa en donde el aguilucho ya, o sea, el águila calcula de una manera exacta, ¿no?, cuando ya comienza a desprenderse de la paja, ¿no?, ya quedan las espinas para que los aguiluchos ya no vayan al nido, a dormir al nido, sino que ellos comiencen su etapa en la vida, oiga, su etapa en la vida para poder volar. Y sabe, es bien interesante cómo por lo regular la gran mayoría de aguiluchos son muy, pero muy duritos para salir ya a emprender su primer vuelo, ya que una de las características de las águilas es de que en su primer vuelo, escuche esto, jamás vuelve. Ya no vuelve al nido, ya no vuelve con su mamá, sale y es independiente. Mire qué interesante. Entonces, ese primer vuelo tiene mucho, pero mucho grado de dificultad. Y los polluelos, después de que están ahí haciendo, literalmente el águila adulta los empuja al precipicio. Los empuja al precipicio y uno de los primeros, o mejor dicho, el primer vuelo de los aguiluchos es muy defectuoso, porque mire, va bien puyado por ahí por las espinas, ¿no? Pero en eso, por instinto, el polluelo comienza a mover las alas hasta forma en que en su dificultad, por puro instinto, logra agarrar la estabilidad y zarpa en su primer vuelo, casi que lanzado por su mamá. Ahora, la pregunta es esta: ¿por qué? Vuelvo a repetir, ¿por qué las espinas? ¿Por qué las espinas en la vida de los aguiluchos? Para que los aguiluchos entendieran su vida, entendieran cuál era el objetivo de su vida. Por lo tanto, podemos decir que ese breve sufrimiento o dolor que los aguiluchos pudieron haber tenido en la etapa en donde sabían que ya no tenían que estar en el nido, pero iban hacia esa zona de confort y eran pullados, no sé, en las piernas, en las alas o en algún otro lugar, ¿sí? Llega un momento en donde eso, la naturaleza de los animales, eso sirvió para que el aguilucho pudiese despegar en la vida. Podemos concluir entonces que las espinas o el dolor de las espinas, el dolor de ser lanzado por su mamá, fue una bendición para los aguiluchos para poder desarrollarse en la vida. Ahora, queridos hermanos, esta enseñanza nos sirve de fondo para poder ver un tema que queremos tratar hoy. Y el título específico de nuestra enseñanza hoy es la bendición de sufrir. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso que la bendición de sufrir? ¿Sabe? Desde una perspectiva humana, nosotros muy pocas veces miramos esto. No es muy comprendible, para ser sincero. Es contradictorio ante un mundo egoísta, ante un mundo hedonista en el que vivimos hoy en día, en donde el placer, en donde cómo yo me sienta o cómo yo me esté importa mucho. Claro, no decimos que no tenga nada que ver que busquemos confort en la vida.
Pero es un problema cuando, como creyentes en Cristo Jesús, pensamos de que todo en esta vida va a ser bonanza. Y sabe, la escritura específicamente, el Señor mismo nos enseña en su palabra que para nosotros los hijos del Señor, sufrir es una bendición. Sí, así como usted lo escucha, sufrir es una bendición, porque sufrir trae muchas implicaciones positivas para aquel que sigue a Cristo. Muchas implicaciones positivas para aquel que sigue a Cristo. Los dejo con esta frase. Si el momento más adecuado para que un creyente crezca no es en bonanza, es en sufrimiento. Es lo que enseña la Biblia. No sé qué usted situaciones esté pasando. No sé en qué contexto de vida usted esté caminando por la vida. Pero yo quiero decir en esta mañana, querido hermano, que Dios tiene algo especial para usted. Que hay propósitos grandes en su vida. Y usted no está para tirar la toalla, sino no para preguntar al Señor, Señor, ¿por qué? ¿Por qué me pasan estas cosas? Sino, ¿para qué, Señor? ¿Para qué me pasan estas cosas? Yo quiero que usted lo guarde mucho en su corazón. ¿Sabe por qué? Porque uno de los momentos en donde el creyente en esta tierra tiende a desmayar es en el momento de las dificultades. Es en el momento del sufrimiento, ¿sabe? Porque muchas líneas de falsos evangelios exponen, ¿no? Que venía Cristo y tus problemas se van a resolver. Venía Cristo y vas a ser próspero. Venía Cristo y vas a tener todo en esta tierra. Venía Cristo y no te va a faltar nada. Mire, literalmente esas son mentiras. No es así. La Biblia no habla de eso. Por supuesto que la Biblia se enseña que en el momento que una persona que tiene una vida desordenada y se ordena para la gloria de Dios, por supuesto que va a haber prosperidad en el sentido de las consecuencias del orden que él pueda tener en su vida, en su familia, en su trabajo, en su economía. Eso no lo vamos a descartar, pero bien, no ese es el tema. Quiero mencionar un poco cómo la Escritura nos habla de que sufrir es una bendición, o como el tema dice, ¿no? La bendición de sufrir. Y mire qué importante, cómo podemos aprender esto de los aguiluchos. Pero no se le olvide a usted, el nido de los aguiluchos, mire cómo esos pinchazos fueron de bendición para la vida de ellos. Y yo quiero llevarlos a la Biblia. Quiero que analicemos un pasaje que es de gran bendición para muchos. El tiempo no nos da para estudiar todo el pasaje, pero vamos a analizar un versículo específico, el cual lo encontramos en la carta del apóstol Pablo a los Romanos. Romanos capítulo 8, verso 28. Romanos 8, 28. Y les quiero llevar que vayan a su Biblia. Doy por ahí un par de segunditos para que la vaya a traer si usted no la tiene. Tenemos que ser sinceros, ¿no? Hay veces que por las transmisiones ahí en Facebook se nos olvida la Biblia, ¿no? Ponemos ahí el celular en el pecho, nos acostamos en la hamaca, en el sofá, ¿no? Y está bien, ¿no? Está bien que usted lo haga, pero también con su Biblia. Ocupa este momento para analizar. Y que analicemos juntos lo que la Biblia nos dice con relación a este tema, que podemos decir controversial y polémico, ¿no? La bendición de sufrir. ¿Lo tiene usted? Romanos 8, 28. La Escritura dice así, en el nombre del Señor. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Repito, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Vamos a dejarlo ahí. Tenemos suficiente base con este pasaje bíblico para poder analizar las implicaciones que tienen las bendiciones del sufrimiento. Pero ¿cómo es eso, hermano? ¿Cómo es eso cómo me venís a decir? ¿Cómo me venís a decir? O me viene a decir usted, hermano, de que el sufrir es una bendición. Claro, en Cristo Jesús, yo a usted le digo, mi querido hermano, que sufrir es una bendición. Si algo usted tiene seguro en esta tierra, es sufrimiento. ¿Sabe? El Señor Jesucristo lo adelantó y Él lo explicó. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, porque yo he vencido el mundo. Y si hacemos una revisión bíblica de todos los personajes en la historia del cristianismo, encontramos sufrimiento en los siervos del Señor. Pero también encontramos que en cada uno de los procesos de sufrimiento que los siervos del Señor tuvieron, ¿sí? Hubieron grandes bendiciones al final del túnel. Muy importante entenderlo. Y podemos citar un sinfín de ejemplos con relación a esto.
Por ejemplo, uno de los casos más conocidos es el caso de Job, ¿no? El caso de Pedro, el caso del mismo Pablo, el apóstol. Encontramos muchos ejemplos. Y también le puedo decir que en la historia de la iglesia extrabíblica, ¿sí? Del siglo II en adelante, podemos decir que también existen muchos casos de cómo Dios bendijo, ¿sí? Y se dio cuenta el creyente que fue una bendición haber pasado por un momento de sufrimiento. Y nosotros que estamos aquí enfrente, yo sé que usted puede identificarse y puede venir a su mente que todo proceso de sufrimiento que ha habido en su vida, usted pudo sacar muy buenas conclusiones y al final del proceso podemos decir que es una bendición del Señor. Porque hay muchas cosas que pasan durante el proceso. El problema es que nosotros solo miramos las circunstancias y miramos el dolor. Pero perdemos de vista lo importante que viene. Y como creyentes, queridos hermanos, estamos llamados a entender esa parte. O sea, no podemos ser vista corta, sino tenemos que ser ¿qué? Vista amplia, una cosmovisión correcta, que al final vamos a hablar un poco acerca de eso, ¿sí? Ver el mundo desde la perspectiva del Señor, para poder entender la bendición del sufrimiento. Y aquí encontramos un pasaje bíblico, el cual está pues en la primera parte, ¿no?, de la carta del apóstol Pablo a los Romanos, en donde el apóstol Pablo pues tiene un pasaje majestuoso, en donde anteriormente pues, viene hablando acerca del Espíritu del Señor en la vida del creyente, y cómo en la vida del creyente, escuche, todas las cosas nos ayuden a bien. Me llama la atención que este pasaje bíblico, a tener un acercamiento a la gramática del pasaje en el idioma que la Biblia fue escrita, nos dice, y sabemos que a los que aman a Dios, escuche, todas las cosas, mire, el Señor, sí, provoca un movimiento para que las cosas funcionen para nuestro bien. Oiga, o sea, el Señor mueve los hilos para lo que cualquier situación que usted esté pasando sea para su bien. Mire qué interesante. Cualquier situación, porque aquí observamos la frase todas las cosas. Y cuando hablamos de todas las cosas, pues son todas las cosas. No importa lo que usted esté pasando, no importa lo que usted esté viviendo, todas las cosas le van a ayudar a bien. ¿Sí? Usted debe de confiar en el Señor, debe de esperar en el Señor y debe de mantenerse en la línea del Señor. Pero veamos algunas cosas que podemos aprender con relación a esto. Me llama la atención, queridos hermanos, que nosotros como humanos, ¿sabe?, tenemos un gran problema. Y el gran problema es de que cuando estamos o cuando nos encontramos en una zona de confort, ¿sí?, tendemos a acomodarnos desde distintas perspectivas. Lo digo de la perspectiva física, que si usted llega, ¿sí?, a una zona de confort, a un descanso específico, donde usted no se moviliza, usted pues se acomoda y no quiere levantarse de ahí porque le agrada el momento. ¿Sí? De igual forma en nuestra vida espiritual. Hay momentos en donde todo va bien. Hay momentos en donde nos encontramos en una zona de confort, ¿sí?, especial, y nos paralizamos en nuestro crecimiento en el Señor. Lo que dije al principio, está comprobado históricamente, bíblicamente, que el creyente crece en las dificultades y no tanto en la bonanza. ¿Sí? Ahora, uno de los primeros puntos que podemos encontrar con relación a esto, en la bendición del sufrimiento, podemos decir en primer lugar que el sufrimiento nos saca de la zona de confort. Muchas veces nosotros podemos alcanzar cierto trato, cierta relación con el Señor. Muchas veces nosotros podemos tener cierta intimidad con el Señor, pero al estar bien todas las cosas, el creyente tiende a mantener una línea, ¿sí?, confortable en su relación con el Señor y deja o pierde, como dice la Escritura, ¿sí?, comienza a mantenerse, comienza a formar, como dijimos por ahí en uno de los programas de la iglesia, comienza a formar callosidades, comienza a perder el sentido de admiración por la palabra, comienza a perder el sentido de admiración por el Señor, comienza a parecerle normal un sinfín de cosas en su vida con el Señor y se acomoda.
se acomoda. Si usted al inicio, y usted se va a identificar conmigo, ¿no? Si usted en su momento, no en su primer amor, como la Biblia dice, cuando venimos y escuchábamos que una persona entregaba su vida a Cristo, era una algarabía, ¿no? Y bienvenido a esta iglesia que te ama, y un abrazo, y todos contentos, y gloria a Dios porque un alma más. Pero pueden pasar los años y usted en una vida tranquila espiritualmente hablando, con una bendición especial en su vida, en su familia, en su economía y un sinfín de cosas más, ¿sí? Y usted se paraliza, se queda en la zona de confort y deja de crecer. ¿Sabe? Eso nos pasa. Eso sucede en nuestras vidas y eso no es lo que el Señor quiere en nosotros. La Biblia nos enseña en su palabra que nosotros como creyentes, mientras mayor contacto y mayor relación tengamos con el Señor, pues el resultado de eso va a ser un crecimiento espiritual. Va a ser un crecimiento en el conocimiento de la palabra del Señor. Va a ser un acercamiento más a Él. ¿Sí? Entonces por eso miren qué lindo lo que el apóstol Pablo escribe aquí. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Por lo tanto, en primer lugar, el sufrimiento nos saca de la zona de confort. Recuerden los aguiluchos. Los aguiluchos fue necesario ponerles espinas. ¿Para qué? Para sacarlos. Y luego podemos encontrar también con la historia que el águila adulta viene y les pega un empujón. Todos puyados y todo ahí, pero les pega un empujón y vamos a volar. Vamos a volar. Saque sus alas y vuele. El Señor está con usted. No se caiga, no sea derrotado. El Señor, la Escritura, el apóstol Pablo también en la primera carta a los Corintios nos expone de que el Señor no pone en nosotros nada para destruirnos. No pone en nosotros, no permite que las cosas pasen en nosotros para que seamos devastados, sino que el Señor en su entendimiento permite las circunstancias difíciles en nosotros para que nosotros crezcamos. ¿Sí? Pero sabe, tenemos que salir de la zona de confort. Usted no puede ser el mismo. Usted no puede estar acomodado. Y el sufrimiento nos permite. Mire, y usted no me va a dejar mentir. ¿Sí? Usted puede llegar a un punto de hasta olvidar su vida devocional con el Señor. Usted puede llegar a un punto de olvidar orar, de olvidar buscar al Señor en su palabra. Usted puede llegar a un punto de olvidar buscar al Señor en oración, de sus momentos de devoción con Él, sí, de la meditación en la palabra. Pero sabe, cuando estamos en la esquina de un hospital o en un intensivo, le aseguro que doblamos rodillas. ¿Por qué somos así? Pero tenemos que decir, entonces, que el sufrimiento es una bendición. Porque usted sale de su zona donde usted estaba, ¿qué? Ahí. Miren, el nido. Pero era necesario que usted sintiera las puitas para levantar, para continuar su caminar en el Señor. ¿Sabe? Me encanta ver la cosmovisión del apóstol Pablo cuando dice, no pretendo yo haberlo ya alcanzado, sino prosigo a la meta del premio del supremo llamamiento que es en Cristo Jesús. O sea, el apóstol Pablo no lo alcanzó. El apóstol Pablo no vivió de glorias pasadas. El apóstol Pablo vivió de glorias presentes y se gloriaba en la futura que tendría en el Señor. Él no vivió de glorias pasadas. Él hubiera quedado tranquilo con su primer viaje misionero y se retira, se jubila el apóstol Pablo. ¿Sabe? En el reino del Señor no hay jubilación. En el reino del Señor no hay jubilación. Viene a mi mente el testimonio, siempre cuento este testimonio de un varón el cual estaba desahuciado por los médicos con un cáncer, un varón rondando los 90 años. Y en el intensivo de una sala intensiva de un hospital, cuando los médicos lo habían desahuciado, solo pidió un favor. Y les dijo, señores médicos, quiero que me hagan un favor, un último deseo. Sí, díganos, que permitan que pueda entrar mi guitarra. Y este varón, el cual podíamos decir, no, pues este varón ya para el reino, ya no funciona, ya no sirve. ¿Sabe? Este varón comenzó a cantar alabanzas para la gloria de Dios en ese hospital. Y en el lapso que él estuvo a punto de morir, que por cierto murió, pero en el tiempo que estuvo sobrellevando su cáncer en la etapa final, él cantaba y alababa el nombre del Señor con su guitarra. Y predicaba el evangelio del Señor. Y sabe, muchas personas conocieron a Cristo a través del testimonio de este varón en ese momento.
En el reino no hay jubilación. Y muchas veces nosotros pensamos que sí. Muchas veces nosotros pensamos que lo hemos hecho todo. ¿Sabe? Usted y yo no hemos hecho nada. Me encanta la frase, cómo podemos definirnos. Aprendiz. Oiga, aprendiz de siervo inútil. O sea, ni siervos inútiles. Aprendiz. Mi querido hermano, la zona de confort es peligrosa para nosotros. La zona de confort es peligrosa para nosotros porque nosotros, en nuestra zona de confort, espiritualmente hablando, somos inefectivos. Y eso pues no está de más explicarlo, ¿no? Si usted está en su zona de confort también, en su hamaca, por ejemplo, usted no es efectivo. En cualquier lugar donde usted está, más si usted trabaja, por ejemplo, en un trabajo de campo, donde usted quiera, si usted está en su hamaca, usted no es efectivo. En la vida espiritual es igual. Si usted está en su zona de confort, usted no va a ser efectivo para el reino. Por lo tanto, el sufrir y pegar un chispazo en nuestra vida, una reacción en nuestra vida, sí, es importante. Primer bendición. Bendición del sufrimiento. El sufrimiento nos saca de la zona de confort, nos manda a volar. Vamos a volar, mi hermano, en el reino del Señor, que usted es parte de la línea horizontal del caminar de la iglesia. Usted es parte del engranaje. No, que mira que tuve un problema. No, que mira que fulano. No, que mira que sultano. No, que mira que mi problema. No, fíjate que le pedí al Señor y mira lo que me pasa ahora. No, si usted está reclamando de esa forma es porque usted no ha entendido muchas cosas. ¿Sabe? Usted no ha entendido muchas cosas y todavía está reclamando, haciendo reclamos al Señor. Gócese. Santiago lo afirma y dice, tengan por sumo gozo cuando se encuentren en diversas pruebas. En primer lugar, recuerde, bendición del sufrimiento, primer bendición del sufrimiento nos saca de la zona de confort. Interesante, ¿no? Pero veamos una segunda, queridos hermanos. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Todas son todas. Incluido el sufrimiento, incluido el llanto, incluido el dolor. Todas las cosas nos ayuden a bien. Y en segundo lugar, podemos encontrar una enseñanza en la Escritura que el sufrimiento nos permite madurar en la vida. Mire, vuelvo a los aguiluchos. Si los aguiluchos no son pinchados y si los aguiluchos no son empujados literalmente por la mamá, no hacen su primer vuelo. Si el dolor no llega a ellos, no hacen su primer vuelo. No crecen, no maduran. Y sabe, bendición especial del sufrimiento es que crecemos en el Señor. Crecemos en el Señor, maduramos, vamos llegando, vamos avanzando al punto de poder dar fruto. Sí, la palabra madurar en la Biblia implica eso, implica una plántula la cual ya está lista, está preparada para poder dar fruto. Y tenemos que decirlo, queridos hermanos, no desde el principio en nuestra vida en Cristo Jesús comenzamos gateando, comenzamos caminando y seguimos cayéndonos y tropezándonos, pero en el caminar de la vida es necesario, es una línea lógica en la Escritura que el creyente va a crecer y que el creyente debe crecer, es una línea lógica que encontramos en la Escritura, ¿sí? Y el sufrimiento en nuestras vidas es parte de ello. Es parte de ello, por eso es que la Escritura dice, y el texto que estamos leyendo, y sabemos que a los hijos de Dios, todas las cosas les ayudan a bien. El Señor convierte el ambiente para que sea de bendición para usted. Mire qué importante. Ahora, ¿cuál es el propósito de esta enseñanza, hermanos? ¿Cuál es el propósito? Que usted pueda ver su sufrimiento desde otra perspectiva. No lo vea como destrucción y que el mundo se termina. Véalo como bendición y diga esto. ¿Qué es lo que viene, Señor? ¿Qué es lo que viene? El apóstol Pedro, por ejemplo, da pautas para entender el sufrimiento de esta parte. Y lo encontramos, queridos hermanos, en su epístola. En la primera epístola del apóstol Pedro, en el capítulo 5, verso 10, y dice la Escritura, mire cómo el apóstol Pedro entiende el sufrimiento y le aconseja esto a una iglesia que está en persecución, por cierto, ¿sí? Y dice, mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido
un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, os madure. Miren, los madure, escuchen, los afirme, los fortalezca y los establezca. ¿Qué acaso no es una bendición que usted pueda alcanzar firmeza en Cristo? Le voy a decir así por así. Por ejemplo, muchos mencionamos el ejemplo de Sadrach, Mesach y Abednego, ¿no? Los amigos de Daniel. No, qué bendición, que mire, que sonó la trompeta, sonaron los címbalos y no se postraron ante la estatua de Nabucodonosor y gloria a Dios, Dios honra a quien le honra y todo lo que usted quiere saber. Pero estos hombres, para llegar a ese momento, tuvieron un fondo, había un fondo en ellos. Y ese era un fondo de entendimiento, un fondo de madurez, un fondo de sufrimiento en el cautiverio babilónico. O sea, no es de la noche a la mañana. Y el sufrimiento en nuestras vidas, queridos hermanos, nos lleva a esa parte. Es por eso que tenemos que afrontar con una actitud correcta cuando estemos sufriendo. Vuelvo a repetir, no sé lo que usted está pasando. Y no pregunte por qué, pregunte para qué. Y tómelo con una actitud correcta. Porque en día encontramos mucha gente, no, que mira, que estoy sufriendo, estoy en un problema grande, yo me retiro del Señor. O mucha gente que se aleja de la iglesia, por ejemplo, cuando está en problemas. No, que mira, tuve un problema, ya no. O sea, eso es inmadurez, hermanos. Cuando un creyente sufre es cuando más tiene que buscar, porque propósitos especiales hay en su vida. Y por eso es que planteamos conforme a las Escrituras la bendición de sufrir. La bendición de sufrir. Mire, el Señor nos permite a través del sufrimiento madurar en la vida. De igual forma, maduramos en la experiencia de la vida. ¿Sí? En la experiencia, en cualquier circunstancia que usted tiene, usted va a alcanzar una madurez específica de cómo sobrellevar las cosas, de cómo tratar a la gente en momentos de crisis. Usted alcanza una experiencia. ¿Sí? Usted alcanza. Y de igual forma, espiritualmente hablando, también usted obtiene experiencia. Mire, las águilas, por poner un ejemplo, es uno de los animales más astutos, según la ciencia, en el reino animal. ¿Sí? Por ponerle un ejemplo, uno de los ejemplos con relación a si un águila es atacada por una serpiente, mire qué interesante, no lucha con ella en la tierra porque sabe que allí es su lugar de desventaja, sino que según muchos la toma, la levanta, porque la serpiente no tiene cómo moverse en el aire y en el aire la suelta. ¿Qué quiere decir con esto? El sufrimiento en nuestras vidas, la madurez en nuestras vidas nos lleva a tener experiencia y obtener la experiencia, hermanos. La experiencia en nuestra vida es valiosa. ¿Por qué? Porque usted aprende cómo sobrellevar los asuntos. Aprende en el presente para que en un futuro usted pueda saber cómo reaccionar ante la vida. Mire, eso no es una bendición esto. ¿Sabe? Es que el problema, ¿saben cuál es? Que vivimos en un mundo hedonista, por cierto, el cual solo ve las cosas, hermanos, la bendición solo la ve de la perspectiva económica, de la perspectiva del bienestar, del diario vivir, ¿no? Salud, dinero, familia, comida, y todo está bien, claro, el Señor bendice, y es una bendición esa parte. Pero queridos hermanos, hay que ser amplios, no hay que ser cautivos de mente, hay que ser amplios en entender el globo, el mundo del reino del Señor. O sea, no querramos encauzar el reino en un reinito nuestro que tenemos nuestros topes, nuestros límites y nuestros ideales. El reino no se trata de los ideales suyos, el reino se trata de los ideales del Señor en su vida. Por eso es que el texto que leímos como base, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y esto es, escucha, a los que conforme a su propósito. ¿El propósito de quién? El propósito de Él. Usted es llamado conforme al propósito de Él, no conforme al propósito suyo, mi hermano. No conforme al propósito suyo. Y eso es muy importante que usted lo entienda, mi querido hermano. Que lo entendamos, la bendición de sufrir. De igual forma encontramos que en el proceso del sufrimiento, en donde el sufrimiento nos permite madurar, también adquirimos experiencia, ya dijimos, y también conocimiento. Claro, porque usted se acerca al Señor. Así como adquiere conocimiento en el Señor, también adquiere conocimiento en la vida. Comienza a ver muchos
al lado de la vida que tal vez usted no había visto. Y eso se mira a través del sufrimiento, a través del dolor. Y usted tiene la capacidad ahora de poder enseñar a otro, de poder aconsejar a otro, de poder animar a otro conforme a su conocimiento, porque usted ya pasó por eso. Por lo tanto, podemos decir entonces que el sufrimiento es una bendición. Contradictorio, ¿no? Pero es así, es bíblico. El sufrimiento, de igual forma, podemos decir en tercer lugar, queridos hermanos, ya vimos la primera, ¿sí? El sufrimiento nos saca de la zona de confort. El sufrimiento nos permite madurar en la vida, ¿sí? Nos establece, nos fortalece, nos afirma el Señor, ¿sí? Venimos a ser sólidos en Él. Nadie nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro, en el mismo contexto aquí que Pablo habla en el capítulo 8 de Romanos. Si Dios es con nosotros, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo por nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Él ya nos ha dado todo. Él ya nos ha dado todo. No tiene más que darnos. Sí, parece que le responde el apóstol Pablo cuando el apóstol Pablo viene y le reclama, no, Señor, te he rogado 3 veces que quites este aguijón de mi vida, por favor, quítalo, Señor. Y el Señor le dice, ay, tranquilo, bástate en mi gracia. Tranquilo, ya te lo di todo. ¿Sabes por qué? Te conviene sufrir porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Mi poder se perfecciona en tu debilidad. Mi querido hermano, el poder del Señor se va a perfeccionar en su debilidad. En su debilidad. Qué importante. Ahora, vamos ya terminando, queridos hermanos. Y sabemos que a los hijos de Dios, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. La bendición de sufrir nos saca de la zona de confort, nos permite madurar en la vida y en tercer lugar, nos moldea a su imagen. Nos moldea a su imagen. El objetivo número 1 del Señor con el creyente es que dé fruto. ¿Qué es dar fruto? Dar fruto, queridos hermanos, es poder transmitir con nosotros, mejor dicho, transmitir en nosotros el carácter de Jesús. Y sabe, muchas veces en nuestra vida hay egoísmos, muchas veces en nuestra vida hay prepotencias, muchas veces en nuestra vida hay situaciones de carnalidad o frutos de la carne, los cuales en el proceso de nuestro caminar con Cristo deben ser quitados. Y sabe, la forma para quitar eso es, mi querido hermano, a través del sufrimiento. Porque Él nos pule, Él nos moldea. Y me encanta observar cómo, fíjense, en el libro de Job, bueno, qué ejemplo, ¿no? Job creo que tiene todas las credenciales para poder hablarnos acerca de este tema, queridos hermanos. Y me llama la atención, viera, en el capítulo 23 específicamente, verso 10, cómo Job muestra, ¿sí?, el proceso en que él está pasando. Mire, capítulo 23, verso 10, y dice, mas Él conoce mi camino, me probará, dice, y saldré como oro. Oiga, me probará y saldré como oro. Ahora, ¿qué función hace el fuego en el oro? ¿Sabe usted que para poder medir la calidad del oro debe ser pasada por fuego a las más altas temperaturas? Y cuando el oro es pasado por las más altas temperaturas y para observar si es legítimo, ¿sí?, en vez de afectar al verdadero oro, pasarlo por las altas temperaturas, en vez de afectarlo, lo que hace es pulirlo, limpiarlo, quitar todo lo que no es oro, oiga, todo lo que no es de la naturaleza del oro, y sale pulido, moldeado. ¿Quiere usted parecerse al Señor? El sufrimiento en nuestra vida lo hace. Por lo tanto, podemos decir que el sufrimiento es una bendición, hermanos. El sufrir es una bendición. El sufrir es una bendición. Nos saca de la zona de confort. Nos permite madurar en la vida. El Señor nos moldea conforme a su imagen para que demos fruto a través del sufrimiento. De igual forma, queridos hermanos, encontramos en cuarto lugar, y para terminar, el sufrimiento en nuestra vida
Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es conforme a su propósito, ¿sí? Conforme al propósito de los que han sido llamados. Ahora, oiga esto. El sufrir también nos permite, oiga, detenernos y evaluar nuestras vidas. Hacer un stop. ¿Acaso eso no le ha pasado? Cuando está pasando circunstancias dificilísimas y usted dice, no, pues ¿por qué? Claro, es válido preguntarse. Y en el momento que hacemos la pausa y nos preguntamos, ¿qué pasa? ¿Por qué están pasando estas cosas? Podemos descubrir también que hay muchas cosas en nuestra vida que nos hacen falta. ¿Sí? Y podemos en ese proceso, miren hermanos, de entendimiento de cómo está nuestra vida, también podemos tener un entendimiento claro de hacia dónde vamos y no perder, ¿sí?, la cosmovisión del reino en donde en este mundo vamos a ser eternos, sino que vamos, ¿sí?, para la gloria del Señor. El sufrimiento provoca en nosotros esa pausa, detenernos y bueno, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? La bendición del sufrimiento, queridos hermanos, nos permite salir de la zona de confort, ¿sí? Nos permite madurar en la vida, nos permite ser moldeados a la imagen de Jesús y nos permite detenernos en la vida y evaluar cómo vamos caminando en el peregrinaje que el Señor tiene para nosotros. Y en esta mañana, queridos hermanos, a través de estos puntos el objetivo es poder llevarlo a usted, a que usted pueda tener un entendimiento distinto acerca del sufrimiento en su vida, ¿sí? Que usted pueda llegar a comprender, a tener una cosmovisión más amplia en su vida y poder saber hacia dónde va. Y que usted tiene que saber que el proceso que está pasando va a pasar. ¿Sí? Va a pasar. Y que Dios tiene algo especial para usted. Porque usted va a aprender muchas cosas durante el proceso. Porque usted va a glorificar el nombre del Señor mediante el proceso. Consejo importante. Durante el proceso es importante que nosotros nos sostengamos conforme a la voluntad del Señor. No permitamos que otras cosas o tomar decisiones erróneas durante el proceso, sino esperar en Él, esperar en que el tiempo del Señor es perfecto y Él, a los que le aman, todas las cosas las mueve para que sean de bendición. Queridos hermanos, es importante estar predispuestos a una cosmovisión bíblica, no predispuestos a la negatividad, sino predispuestos a la bendición. Estoy sufriendo, pero sé que algo viene. ¿Sí? Cuando veo y tengo una cosmovisión bíblica, entiendo que el sufrimiento es parte del peregrinaje en Cristo. Y eso a mí no me va a desmoralizar, sino que me va a llevar a fortalecerme en el Señor y a sobrellevar todas las dificultades conforme a la voluntad del Señor. Queridos hermanos, el sufrimiento es una bendición. O, como decía el tema, la bendición de sufrir. Es lo que dejamos en su corazón en esta transmisión, hermanos. Es mi deseo que el Señor le guíe, que el Señor le permita entender estas verdades bíblicas para la gloria de su nombre. Y si usted está pasando por momentos difíciles, confíe en el Señor, soporte en el Señor, busque al Señor, restablezca su relación con el Señor y Él va a obrar. Él, mejor dicho, está obrando ya. Así que, queridos hermanos, ánimo en el Señor y me gustaría orar para dar fin a este tiempo que hemos estudiado la palabra del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, le damos gracias por este tiempo, Señor. Señor, no sabemos qué persona pueda estar pasando por momentos difíciles en su vida. Señor, es su voluntad si usted quiere quitar o no el proceso.
Pero en este momento le pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que sea usted que pueda guiar a las personas a poder entender esta situación, Señor. A poder comprender, Señor del cielo, tener una cosmovisión bíblica del asunto y poder entender que el sufrir es una bendición cuando nos sometemos a su voluntad, Señor. Muchas gracias, Padre. De fuerza, de fortaleza a cualquiera que esté pasando por momentos duros en su vida. Que pueda poner la mirada en usted, Señor, y que nada ni nadie lo pueda separar de su amor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Queridos hermanos, gracias por su tiempo, gracias por este espacio en donde usted dedicó a poder estudiar la palabra. Le hacemos una cordial invitación a que pueda ser parte, ¿no?, de nuestras actividades semanales. Y durante la semana, pues bueno, por cierto, hoy en la noche, como usted ya sabrá, pues tenemos nuestra reunión evangelística, ¿sí? Vía Zoom. Así que puede usted comenzar ya a invitar, ¿no? Recordate que tenemos que invitar personas para que puedan ser parte de este diálogo. Es un diálogo abierto, es un diálogo donde usted puede preguntar, donde las personas pueden opinar. No es netamente una predicación, así que esperamos que ustedes puedan estar y pueden invitar personas familiares a nuestra reunión de hoy por la noche a las 7 en punto específicamente. Esperamos que ustedes puedan estar, y de igual forma pues los días martes en nuestro discipulado general estamos estudiando lo que es el liderazgo bíblico, y los días jueves pastoral de la familia, ¿sí? Temazos que estamos viendo ahí, y es muy importante que estemos listos, hermanos. Sí, el viernes pues ya ustedes saben, unión femenil, y los sábados la reunión de jóvenes. Así que ánimo, hermanos, que el Señor les bendiga, un fuerte abrazo, Dios les guíe, Dios les proteja, y si el Señor lo permite, nos vemos en nuestra próxima reunión. Que el Señor les bendiga.